menos serios, menos graves. Y erróneamente, cuando somos médicos jóvenes, por ejemplo, por ahí alguien me pasó, me faltaba, me ha pasado, me consigo un certificado que diga que tenía tifoidea. No es creíble, tifoidea es un cuadro sistémico mucho más aparatoso. En cambio, sí puede haber una salmonela donde hay la diarrea, la gastroenteritis, en fin. Nos confundimos con eso cuando hablamos de salmonela. ¿Ya? Pues hablamos de la biobacteria, la gastroenteritis mezcladas con algunas especies de esa misma salmonela. Y hay muchos tipos en el cuadro, y eso ha hecho que se confunda alguna vez. Por eso está remarcado en algún lado, ¿no? Asociamos fiebre tifoidea con salmonela tífica. ¿Que puede ser causa? Sí, pero con un cuadro serio, sistémico. Taxonómicamente, esa es su clasificación, que nos interesa acordarnos desde el orden, ¿no es cierto?, enterobacteriales, familia Enterobacteriacea, y el género Salmonella, con diferentes especies. ¿Qué vamos a ver en cuanto a la parte antigénica? Algo que también comparte con las enterobacterias. Estos antígenos somático, flagelar y el antígeno capsular, el OH y el B, ¿cierto? De estos pues resalta que, sobre todo el O y el H, y esto hace que eventualmente van a seguir viendo en servicios de salud, como se sigue pidiendo, por ejemplo, la famosa prueba de Vidal, que ya no debería pedirse. Muchos, como si fuera específica la reacción de Vidal para salmonella, pues la siguen pidiendo en hospitales, actualmente. Pero, ¿qué hace la reacción de Vidal? Va a evaluarnos la presencia de estos antígenos, pero que les reitero, también existen estos antígenos con otras enterobacterias. Van a ver eso en las otras clases, sobre todo con Escherichia coli, con Shigella. Entonces, habitualmente un Vidal positivo para algunos es indicativo de que estamos ante una salmonella o una tifoidea en curso. No es así. Un Vidal positivo nos puede mostrar la presencia de estos antígenos, la presencia de enterobacterias, y inclusive podemos ver eso en las infecciones urinarias que están causadas por algunas enterobacterias. Entonces no evitamos ese error, ¿ya? Entonces resaltan esos antígenos que tienen obviamente algunas diferencias, sobre todo en el caso del somático, donde hay infracciones mayores. Esas sí son propias de salmonella o de cada género, ¿ya? Es como esquematizamos, por ejemplo, los antígenos, ¿no es cierto?, del somático, que correspondería a ustedes en la izquierda, ¿no? Los antígenos flagelares propios de sus flagelos, y los antígenos BI o el antígeno K para otros microorganismos, que es parte de su CAPS. Todos esos generan reacciones que se pueden medir con pruebas serológicas, se los puede identificar. También tienen caracteres antigénicos los bibliofiltros, ¿no?, sus flagelos y sus flagelos. Todos esos nos dan una amplia variedad de sitios antigénicos, por lo tanto no es tan sencillo identificarla solo con base en pruebas serológicas, ¿ya? Y luego hablamos de los serogrupos, que ya van a ser característicos de las diferentes especies que vamos a ver en la salmonella, ¿no? El desorden mostrándonos el grupo del grupo B, D, C y el A, de los cuáles nos interesarían como especie: Salmonella typhi, Salmonella typhimurium, paratyphi y enteritidis como los más frecuentes, ¿de acuerdo? Veíamos en el cuadro inicial cómo vinculaban, ¿no es cierto?, las enteritis con algunas de estas especies. En su patogenia hay una particularidad que se ve en el cuadro arriba y que se asemeja un poco a la Shigella, pero tiene sus diferencias. Es que la Shigella, por ejemplo, si se fijan, es directamente invasiva, va provocando daño a la pared celular de los enterocitos, las células intestinales. En cambio, Salmonella no, producto de la acción de algunas enzimas, creo
lo que no es tiene un espacio en la membrana celular de los enterocitos como si provocara un plegamiento. ¿Qué va a significar luego? Que la bacteria no sea fagocitada, sino se produce una endocitosis. De esa manera ingresa a las células, a los enterocitos, como pueden ver. Y luego sigue ese proceso, como tienen flagelos, pueden luego parasitar otras células. El resultado final será que dentro de esas células se han de replicar, se han de reproducir, y finalmente las células son destruidas, liberando nuevos ejemplares de Salmonella. En la patogenia, ¿qué se entiende entonces? ¿Cuál es la vía de entrada? La vía oral. Básicamente vía oral. ¿Cierto? Una vez que se ha producido esa vía de entrada, ocurrirá el fenómeno que hemos visto, ¿no? Primero, la adhesión, la invasión, son invasivos también. No hay un daño directo en Salmonella como con Shigella, ya les digo, Shigella tiene otros mecanismos por los cuales daña las células, por eso provoca la disentería, el sangrado. En Salmonella no. Sí hay otro tipo de mecanismos que igual van a activar luego la pérdida de líquido y demás. Entonces, se adhiere, perdón, se produce la invasión y luego la multiplicación, donde principalmente el intestino delgado. Shigella, en cambio, tiene cierta preferencia por intestino grueso. La invasión multiplicación va seguida a eso de la muerte de esas células parasitadas y la liberación de nuevos bacilos que van a parasitar, extenderse a células adyacentes, además de ir al tejido linfoide. Las capta y pueden estar en estado latente. Esto nos habla de esos mecanismos de transmisión. Tenemos lo que serían, ¿no?, las fuentes de infección: alimentos, carnes, huevos, en fin, los reservorios que pueden ser varios animales, incluyendo nosotros, y la interacción que hay entre ellos para que se dé la transmisión, ya sea con reservorios o con las fuentes. En todo caso, la vía de ingreso es vía oral, ya sea mediante alimentos o agua. Entre estos resalta este tiempo, por ejemplo, la contaminación, se dice, de las aves de corral. Están difundidas, ¿no es cierto? Todos en la casa tenemos huevos en el refrigerador. Y hasta en las redes se ven algunas recomendaciones para no lavar, en fin, porque de hecho en las granjas ya se producen, ya se dan procesos para de algún modo desinfectar estos productos. Eso no ocurre con los huevos criollos, por ejemplo, que esos vienen tal cual los dejó la gallina, ya, o un poquito menos si quieren, sucios, manchados. En cambio, las aves de corral sí, porque se entiende que las aves de corral están igual, son parte de esas fuentes de infección. ¿Qué hacen en las granjas avícolas? Darles antibióticos a las aves de corral, y eso tiene que ver luego con la resistencia a los antimicrobianos de Salmonella. Hay un cuadro que es un tanto impresionante, creo que está más adelante. ¿Ya? Agrupamos, les decía, por frecuencia a esas salmonelas tif y paratif, por eso se habla tifo y paratíficas, donde en esa patogenia veremos igual la puerta de entrada en todos los casos la viola. Luego la colonización de la mucosa, invasión, multiplicación, repitiendo esa parte, y luego los linfáticos se van a ir a las placas de Peyer, que son abundantes en el intestino. También pueden difundirse por la sangre, ¿no? Ahí se dará ya luego los otros mecanismos inmunitarios como la fagocitosis por macrófagos, pero igual pueden llegar a ciertos lugares. De estos, por ejemplo, en nuestro medio se ha visto que la vesícula biliar tiene su importancia, es como un reservorio. Salmonella ha logrado adaptarse para vivir, por ejemplo, en la bilis, y la vesícula se convierte como un reservorio propio nuestro que eventualmente puede contaminarnos las cirugías donde se toquen vías biliares. Eso que genera además luego esa replicación, reproducción en intestinos, que nosotros seamos luego los que difundimos la infección a través de la vía fecal, todo lo que pueda contaminar, ¿cierto? Ahí nos ponemos a pensar, toda el agua que va de la ciudad, o no toda, la mayoría, se va hacia una parte, ¿no es cierto?, hacia el Choqueña, y eso sirve como agua de riego más abajo, que es excelente por si acaso. La materia fecal sirve como abono. En el campo, van a ver, se utiliza materia fecal de animales, con eso se prepara
para el río abajo, pues importante eso, si no fuera ese río tal vez no sería tan productiva esa tierra, pero con el riesgo de que si somos conscientes de que por vía fecal se eliminan muchos microorganismos, esos productos deben manipularse y ser tratados adecuadamente. En la virulencia que influyen, les decía, como factores de virulencia, lo que veíamos, las fibrias o viris, que le permiten una mejora de sí. Luego hay unos sistemas de secreción que van a facilitar la adherencia y la invasión y otros que permiten la supervivencia dentro de los macrófagos, eludiendo los términos normales que eliminan a las bacterias y permiten que se sigan en su cápsula esos antígenos que le permiten, en otros casos, evadir de inicio la fagocitosis, ¿no? Pueden alterar una vía alterna, una vía propia de los mecanismos de defensa, como es la vía del complemento, de diferentes vías clásica o alterna, y luego también pueden enmascarar la presentación de los antígenos, la presentación del antígeno somático sobre todo. Si al cuerpo le ocultan el antígeno, pues no los va a reconocer nuestro organismo, ¿no es cierto? Un menor papel secundario tendrían los lípidos A, algunas toxinas que producen. Todos estos aquí contribuyen a la supervivencia dentro de las células. Predisponentes, ¿qué serán? Las edades extremas otra vez. Edades extremas, niños pequeños, ¿por qué? Porque están en contacto con todo, ¿no es cierto? Conocen el mundo por vía oral, tienen que probar el mundo, con lo que encuentren, ¿no es cierto? Luego, otros factores ya de adultos, los factores gástricos. En algunos casos hay una menor producción de ácido clorhídrico, que sería un factor de protección. Luego, un tránsito rápido, un aumento en el peristaltismo, ¿qué va a hacer? Que si hay una normal secreción de ácido, por el paso rápido, pues van a escapar, si van el término, algunas bacterias. A nivel intestinal, el que se utilicen antimicrobianos sin necesidad. Esta época, digamos, me siento resfriado, si es una infección gripal habitual es por un virus, el antibiótico no sirve. Pero por si acaso nos lo dan. ¿Qué estamos haciendo? Provocar una disbacteriosis, eliminar bacterias que le pelean el nicho ecológico a otras. Si eliminamos a las que normalmente nos colonizan, dejamos el nicho para quién, para otros salmonelas. Luego la presencia de anomalías en el intestino, las diverticulosis son como, a ver, para que entiendan, conocen el apéndice. Los divertículos son una especie de apéndices por repliegues anormales en el intestino. ¿Ya? Luego las fístulas, las comunicaciones anormales entre segmentos, u otras partes que pueden estar cerradas, estenosadas, van a influir en ese tránsito, van a influir en la reproducción de esto. Y otros factores generales que hagan que nuestros mecanismos inmunitarios estén deprimidos, de nutrición, diabetes, tratamientos para neoplasias, el VIH, ¿cierto? Van a contribuir a hacer. Este es un cuadro donde vemos eso, ¿no? Los órganos que pueden afectarse. Lo habitual es eso, la gastroenteritis. Con todo lo que conlleva una gastroenteritis que no solo puede estar producida por salmonella, también por virus. Entonces, ¿qué hablan de eso? Eso, ¿no? Los vómitos, dolor abdominal, de repente fiebre, las náuseas, todo ese proceso de la alteración. Pero salmonella también puede afectar otros órganos. Decía al comienzo, ¿no? Una vez que invaden la mucosa intestinal, pueden llegar a ganglios linfáticos y luego otros órganos que son parte de nuestro sistema reticuloendotelial, se decía. Hígado, vasos, riñones también, producir una bacteremia por vía hemática llegar a otros lugares, ¿cierto? Los cuadros clínicos, el habitual es eso, ¿no? Las enteritis, que se producen de manera relativamente rápida, entre 6 a 48 horas. Habitualmente estos no se complican. Por eso les decía al comienzo, hemos tenido una diarrea, pues como un médico no me lo va a decir, no, era tifoidea, así lo ponemos en el certificado. No, uno entiende que era nomás una enteritis, que se iba a autolimitar, por eso hablamos de una curación espontánea, en términos de algunos días. ¿Ya? Resultado de esto que puede haber una bacteriemia persistente por diseminación hematógena,
Y en casos severos donde esos factores predisponentes que mencionábamos son serios, podrán llegar a una sepsis por gram negativos, por salmonela, pero casos extremos, no en todos. ¿Ya? Algunos se vuelven portadores, pero es raro ese estado, sin embargo no hay que olvidarse que hay la posibilidad. El grupo de las salmonelas tipo paratíficas ya producen estas fiebres entéricas en un término mayor de días, ¿no? 10 a 14 días, son cuadros más aparatosos donde habrá eso, ¿no? A eso sí le podríamos llamar una tifoidea, ¿no? Bajo la fiebre, cuadros como cefalea, mialgias, en fin, inespecíficos, pero que en algunos casos sí vamos a ver un cuadro más aparatoso, les decía, con una fiebre más elevada, alteración del estado de conciencia, eso es el estupor, donde estamos un tanto confundidos, manifestaciones en pieles, las osteoatíficas, se llama erupciones en piel, luego afección de hígado y vaso, van a persistir los signos gastrointestinales por 3 a 4 semanas. A eso sí, les deseo, es un cuadro que puede complicar el estado general de estos pacientes, ¿no? Luego, infecciones localizadas a distancia, no solo en el intestino, que son raras. Complicaciones sí de esta fiebre entérica o de la tifoidea pueden ser hemorragias, la perforación intestinal en cuadros donde la inmunidad está reprimida. Y en estos casos se dice que es más frecuente encontrar portadores sanos durante algún tiempo. ¿Ya? ¿Cómo se detectan estos portadores? En los que ya han pasado esa fiebre enteral o la tifoidea, se puede encontrar, se dice, salmonella tifi, en un 50-10% entre un mes hasta 3 meses después de pasar el proceso. Esos serían los portadores sanos, que decíamos entre comillas, ¿no? Con otras especies con menor frecuencia, igual 1 a 3 meses. Habrán otros, los portadores crónicos, pero pues, si se fijan con frecuencias menores, más allá de los 3 meses, más frecuente con salmonella tifi que con las otras, ¿no? Pero en relación a la anterior, estos de repente no han hecho la fiebre tifoidea, no han hecho la fiebre enteral, pero sí, asintomáticos, pues se pueden mantener durante mucho tiempo. Esos son los portadores crónicos. Para el diagnóstico, ¿qué haremos? Primero, la sospecha clínica, un cuadro diarreico persistente que compromete el estado general, nos hará pensar en una fiebre enteral. En cambio, una enteritis, una diarrea que apareció rápido, pero que también se va pasando más rápido, no nos va a hacer pensar en tifoidea, pero está la sospecha, ¿no? Sobre eso luego iremos al contacto epidemiológico, antecedente epidemiológico. Entonces, en base a eso, pediremos muestras. ¿Qué haremos? La primera muestra en heces fecales. Se pide generalmente un examen en fresco para buscar otras causas, causas virales. En el examen de moco fecal se puede ver, por ejemplo, piocitos, leucocitos, y eso orienta a pensar en cuadros bacterianos o virales. Luego tenemos el cultivo, ¿no? Un coprocultivo en medios selectivos, el medio SS, que es una característico de salmonella siguiera, pueden haber medios diferenciales o de enriquecimiento, ¿no? Vamos a ver los medios similares. Logrado el cultivo, logrado el crecimiento, va la identificación para establecer género y sexo. Pruebas bioquímicas, les decía, para el género, y pruebas serológicas para establecer el diagnóstico de grupos de serotipo. Cuando la infección es más aparatosa, nos servirá que no solamente las heces, sino el hemocultivo. Eventualmente también se puede hacer un aspirado medular óseo. Los medios ya pueden ser no selectivos o los selectivos que les decía, ¿no? Como el SS, Gectoen, el carboselenito, y logrado el crecimiento, pues igual vamos a la identificación de género y de grupo por pruebas bioquímicas o serológicas. El agar Maconcchi es el que se utiliza con frecuencia en las enteritis. Ya vemos ahí el aspecto de las colonias, en fin. Vemos el Gectoen, el agar SS, el caldo selenito que tiene esa coloración rojiza. Algunos utilizan agar sangre como medios enriquecidos, donde vemos ese aspecto, por eso cambia la coloración.
Y luego vamos al tratamiento. El tratamiento sintomático, ¿qué es? Aquel que ayuda a mejorar, si estamos hablando de un cuadro diarreico persistente, básicamente a reponer líquidos, a reponer electrolitos. Con eso, la mayor parte de las veces es suficiente para que el cuadro se supere. Pues hablando de un tratamiento sintomático. Pero veíamos en la parte clínica, si había el cuadro más aparatoso, pensaremos en usar más antimicrobianos. ¿En quién? Sobre todo, otra vez en edades extremas, en los grupos de riesgo, menores de 1 año o mayores de 50. En los inmunodeprimidos, en los que tienen prótesis, no solo por traumatología, sino hay prótesis vasculares, por ejemplo. ¿Y qué vamos a utilizar? Quinolonas primero, pueden usarse la citromicina, también cefalosporinas de tercera generación. Antes hay un cuadro más adelante, creo, se hablaba de tratamiento, otra vez, ¿no? Quinolonas, citromicina y cefalosporinas de tercera generación. Alternativamente, por ejemplo, se utilizaba antes el cloranfenicol, decían que es específico para salmonella. ¿Cuál es el problema de este cloranfenicol? Todavía sirve, pero es muy tóxico, tiene efectos colaterales. Por eso es que ya no es un tratamiento de primera elección, sino de segunda elección cuando nos fallen otros. Luego la amoxicilina con algún betalactante, amoxicilina con clavulánico, que era el ácido clavulánico. ¿No? Sí, eso más o menos se repite tanto para las formas no complicadas como para las formas graves. En estas formas graves, ¿qué se prefiere? La vía parenteral. Son pacientes que hay que internarlos, en ellos utilizaremos los mismos grupos de antibióticos, pero mejor por vía parenteral, porque no han de recibir fácilmente su tratamiento. Ahí es donde se prefieren estas, por ejemplo, que son de uso parenteral, tanto cefotaxime como ceftriaxona. Epidemiológicamente, ¿qué hay que entonces recordar? Que las variedades endémicas tienen como reservorio tracto gastrointestinal, tubo digestivo nuestro y también de algunos animales, ahí están aves y mamíferos. Recordar los mecanismos de transmisión, otra vez huevos, lácteos, la carne de las aves de corral, la carne de pollo, si alguna vez han visto, hay que cocerla muy bien, conservarla bien, congelarla mejor, porque la manipulación puede permitir eso, ¿no? Que también nos contagiemos, pese a tener buenos hábitos de higiene para lavarnos las manos, etc. Al manipular estos alimentos sin cuidado podemos. Luego, con los enfermos o portadores, cuidar eso, ¿no? Todo lo que puedan ellos contaminar por la manipulación de sus mismas infecciones, de sus alimentos, cuidar las fuentes de agua, que puedan también contaminarse. No estando es tan frecuente en nuestro medio como que tenemos redes, ¿no es cierto? En zonas tropicales como anécdota del Beni, por ejemplo, digamos, hay las haciendas, ¿no? Sus terrenos al lado del otro, y eventualmente no hay alcantarillado, tienen sus pozos sépticos, digamos, el terreno de acá tiene aquí su pozo séptico, y el terreno de al lado tenía por ahí su pozo para no botar. Entonces, cuestiones que se pueden mejorar con la educación, y es una real alguna vez que hemos podido visitar esos lugares. En las paratíficas, si se fijan, los mecanismos reservorios, en estas, por ejemplo, el reservorio más importante es el hombre, los mecanismos de transición, los cuidados, igual con alimentos y agua, ¿no es cierto? ¿Qué habrá que hacer para evitar esto? Lo que es la vigilancia epidemiológica de qué, de los alimentos que pueden estar contaminados, el manejo adecuado de aguas y residuos, importantísimo, ¿no es cierto? Ideal fuera que todas nuestras aguas servidas pasen por alguna planta de tratamiento que separe algunas cosas. No ocurre, pero es parte de ese manejo que debería hacer. Esto sí podemos hacer, educar a la población, insistir con el lavado de manos, así tan trillado, que lo hemos redescubierto con el coronavirus, pero que tiene su impacto, tiene su importancia, es útil. Control y vigilancia de portadores lo podemos hacer en los servicios de salud. Nosotros vamos a saber quién tiene antecedentes de fiebres enterales, de tifoidea o de enteritis frecuentes, quiénes manipulan alimentos. Ahí
insistimos con las medidas de educación. Y para algunos lugares inclusive hay vacunas. Ah, sobre todo los países del norte hay más recursos. Cuando van a viajar de turismo, lo que sea, a nuestros países, reciben vacunas. No es frecuente, pero si van en una zona endémica reciben vacuna. Si están en el grupo de riesgo, mejor si se vacunan, porque van a estar en contacto con costumbres que son. En el tratamiento les decía, este cuadro para una muestra que me parece muy hasta reflexivo. Salmonella resume lo que van a ver o ya han visto en el primer segmento de clase respecto a los mecanismos de resistencia a los antimicrobianos. Si estaban en la clase del papel trigoso, se acuerdan. Y Salmonella, les decía, resume todos esos mecanismos de resistencia. No todos, pero la mayoría. Nos habla de resistencia por plásmidos, de resistencia por bombas de flujo, resistencia por inactivación de drogas, resistencia por cambio de los sitios blancos, resistencia por alteraciones en la permeabilidad de membrana. Es decir, Salmonella ha logrado, si quieren mostrarnos, hemos identificado varios mecanismos de resistencia. De ahí que el cloranfenicol, por eso les decía, ya no se lo utiliza tanto, uno por la resistencia y otro por los efectos colaterales. Habitualmente, ¿qué hay que hacer? Algunos sugieren, si son casos graves, no usar un antibiótico, sino usar asociados. Eso puede ser una cefalosporina de tercera metanolona o cefalosporina de tercera majacitromicina, pero asociar por lo menos dos. ¿Con qué objeto? De que pues, podamos erradicar. ¿Ya? Creo que eso es todo. Les agradezco.